¿Sabía que el 32% de los negocios en Paraguay cierra antes de los 2 años por problemas financieros? Esto es según el Banco Central. Muchos fracasan por errores con impuestos. Hoy te explico sin tecnicismo los 8 impuestos clave que todo emprendedor debe dominar. Aprende a proteger tu bolsillo y tu negocio. En Paraguay los impuestos se dividen en dos tipos principales. El impuesto directo, o sea, los impuestos directos que se aplican sobre ingresos, ganancias o bienes de una persona o empresa, y los impuestos indirectos que se aplican al consumo de productos y servicios. A continuación te explico los más importantes de manera muy sencilla para que puedas comprender. Impuesto al valor agregado o IVA. Este es el impuesto que pagamos casi todos los días, ya que se aplica a la compra de productos y servicios. Existen dos tipos de tasas: el 10% para la mayoría de los productos y servicios y el 5% para alimentos básicos, medicamentos y educación privada. Para calcular cuánto del precio total corresponde al IVA, es así. 1. Si el producto está grabado al 10%, divides el precio entre 1,1 o 1,10. Ejemplo, si compras algo por 55.000 guaraníes con IVA, la base imponible es de 50.000 guaraníes y el IVA es de 5.000 guaraníes. Si el producto está grabado al 5%, divides entre 1,05. Ejemplo, un alimento que cuesta 21.000 guaraníes con IVA tiene una base imponible de 20.000 guaraníes y el IVA es de 1.000 guaraníes. Si tienes un negocio, cobras el IVA a tus clientes y luego lo declaras ante la DNT. Básicamente eres un intermediario entre el consumidor y el Estado, así que ese dinero no debes de utilizarlo, sino guardarlo para después pagar ese mismo monto a la DNT. Impuesto a la renta empresarial simplificada o IRE simple. Este régimen está pensado para negocios pequeños que facturan hasta un límite anual establecido. Es ideal para emprendedores porque 1. Se paga un porcentaje fijo sobre los ingresos, sin necesidad de detallar todos los costos, así que es muy conveniente para los pequeños consumidores. 2. Tiene menos requisitos contables y es más fácil de manejar. Es mucho más fácil que, por ejemplo, el IRE general, ya que no se necesita balance. El límite máximo de facturación anual del IRE simple para este régimen es de 2.000 millones de guaraníes. Si facturas más de eso, ya tenés que pasar a IRE general. Un ejemplo sería si tenés una despensa o vender ropa y tus ingresos mensuales están entre 5 millones de guaraníes y 15 millones de guaraníes, podés acogerte muy bien a este régimen y simplificar tu contabilidad con el IRE simple. Después, si generas más de eso, generas 50, 60 millones, ya te estaría conveniendo el IRE general, del que vamos a estar hablando más adelante, porque tiene balance y también tiene lo que es la depreciación. Impuesto a la renta empresarial general o IRE general. Este impuesto es para empresas más grandes que facturan por encima del límite del IRE simple, o sea, más de 2.000 millones. En lugar de pagar sobre ingresos brutos, se paga sobre la ganancia neta, o sea, ingresos menos costos y gastos. Además, puedes aprovechar la depreciación de activos para reducir la carga impositiva, o sea, para pagar menos impuestos. La depreciación es el proceso de reconocer que ciertos activos de tu negocio, como puede ser una computadora, un vehículo, un camión o una maquinaria, pierden valor con el tiempo debido a su uso y además del pasar del tiempo. Al incluir esta pérdida de valor en tus registros contables, reducís la cantidad de ganancia imponible y por lo tanto pagas menos impuestos. También algo muy positivo es que puedes preparar un balance con datos de bancos, extractos, activos y capital, y esto puede ayudar a formalizar mejor tu empresa. Y al formalizar mejor puedes presentar estos balances a los bancos y es más fácil que te den un préstamo. Un ejemplo muy básico podría ser un empresario con una flota de camiones. Este debe restar los gastos de combustible, mantenimiento y salario. Además puede considerar la depreciación de los vehículos, ya que con el tiempo pierden valor y por esto puede ser utilizado para deducir el pago de impuestos en su contabilidad. De esta manera la ganancia neta que se declara por el pago del IRE general será mejor, lo que ayuda a optimizar el pago de impuestos. El impuesto a la renta personal o IRP. El IRP se aplica a personas con ingresos elevados, como puede ser un profesional independiente, empleado de una empresa privada o un funcionario público. Este impuesto se paga solo si tus ingresos anuales superan los 80 millones de guaraníes, sin contar el aguinaldo. Si no alcanzas ese monto, no tenés la obligación de pagarlo. O sea que si no alcanzas 80 millones, no pagas y no hace falta que tengas IRP. El IRP tiene una tasa progresiva que aumenta según los ingresos. Hasta 50 millones de ganancias, ya restando los gastos, pagas un 8%. De 50 millones, un guaraní, hasta 150 millones pagas el 9%. Más de 150 millones pagas el 10%. Este impuesto se calcula sobre la renta neta, es decir, lo que ganas después de restar ciertos gastos, deducibles como puede ser el alquiler de la oficina, herramienta de trabajo o un curso de capacitación. Por ejemplo, un médico con un consultorio propio que factura 120 millones de guaraníes pagará el 8% por los primeros 50 millones y un 9% por los siguientes 70 millones. Así que este es el IRP, es progresivo. Y el impuesto a la renta de ganancias de capital. Este impuesto se aplica a las ganancias obtenidas por inversiones y bienes tales como puede ser alquiler de propiedad. Si alquilas una casa, departamento o otro inmueble, recibís ingresos y pagas por eso en la renta de ganancias de capital. Venta de bienes con ganancias. Si vendes un inmueble o un vehículo a un precio mayor del que pagaste, también pagas IRP y RGC. Intereses de inversiones financieras. Ganancias obtenidas por depósitos bancarios, bonos u otro instrumento financiero. También lo pagas. También pagas por dividendos, o sea, los beneficios que recibís como accionista de una empresa. También lo pagas por premios en dinero, o sea, ganancias que puedes tener en SNT, en Quiniela o en Telebingo. La tasa del IRP y RGC es del 8% sobre la ganancia neta obtenida. Un ejemplo práctico: si tienes un departamento y cobras 1.500.000 al mes, al año sumas 18 millones. Para calcular la ganancia neta hay dos tipos de métodos. El primer método es el simplificado. Se asume que el 50% del ingreso es la ganancia neta. En ese caso serían 9 millones. Y el impuesto a pagar sería el 8% de 9 millones. El método 2 es el detallado: restar los gastos relacionados con la propiedad, como puede ser mantenimiento de la propiedad, impuesto inmobiliario, administración de la propiedad y demás. Y con todo eso, teniendo los comprobantes, pagas un poco menos de impuesto a la renta de ganancia capital. Este impuesto es el más complicado, ya que es el que más se paga y es donde más tenés que optimizar tu pago de impuestos. El impuesto selectivo al consumo es un tributo que se aplica a ciertos productos considerados de lujo o que pueden afectar la salud del medio ambiente o de la sociedad. Se grava tanto la importación como la primera venta de estos bienes cuando son producción nacional. Productos grabados por el ISC son varios, como el tabaco y derivados, cigarrillos, tabaco para pipa y demás. También son la bebida alcohólica, como cerveza, vinos y licores. También entran los combustibles fósiles, como son la nafta, gasoil y derivados del petróleo. Y los artículos de lujo, como perfumes, joyas, relojes, armas de fuego. La tasa del ISC son varias. Para cigarrillos es del 20%, para cerveza 9%,
Para vino y licores, 11%. Para la nata hasta 88 tanos, 24%. Y para perfume, 5%. Aunque realmente estos montos, estos porcentajes van variando, van cambiando de acuerdo a cada administración. Así que puede ser que haya cambiado. Un ejemplo práctico, si tenés una estación de servicio y vendes combustible como nafta de 85 tanos, tenés que pagar 24% de ISC. Esto significa que además de los impuestos como el IVA, debes considerar el ISC al fijar el precio de la venta al público. Es importante que los contribuyentes que comercializan estos productos cumplan con la correcta liquidación y pago de los impuestos, además de presentar las declaraciones correspondientes. Impuesto a los no residentes o INR. El impuesto a la renta de no residentes grava los ingresos obtenidos en Paraguay por personas físicas, jurídicas y otra entidad extranjera que no residen en el país. Este impuesto se aplica a actividades comerciales, industriales o de servicios que generan ingresos dentro del territorio nacional. ¿Quién está sujeto al INR? Las empresas extranjeras que prestan servicio en Paraguay, individuos que no residen y reciben pagos desde Paraguay, plataformas digitales y servicios online internacionales utilizados en el país. Un ejemplo de situaciones gravadas por el INR es un servicio profesional desde el exterior. Si una empresa paraguaya contrata a un consultor extranjero para asesoramiento, debe retener y pagar el INR sobre los honorarios que se le pagó a esa empresa. Otro ejemplo es los intereses por los préstamos internacionales. Si una empresa paraguaya recibe un préstamo de una entidad financiera extranjera, los intereses pagados están sujetos también al INR. Otro ejemplo son los servicios digitales, como plataformas de streaming o software profesionados por empresas extranjeras a usuarios en Paraguay. También está alcanzada por este impuesto, como puede ser Netflix, HBO y demás. La tasa del impuesto es del 15% sobre la renta neta bruta obtenida. Responsabilidad de retención y pago. La responsabilidad de retener y pagar el INR recae en la empresa o persona residente en Paraguay que realiza el pago al no residente. Es decir, si una empresa paraguaya contrata el servicio a una empresa extranjera, debe actuar como agente de retención del INR al momento de efectuar el pago. Es fundamental que la empresa y personas en Paraguay que realicen pago al no residente cumplan con la normativa vigente para evitar sanciones y asegurar una correcta tributación. Impuesto a los dividendos y utilidades o IDO. El impuesto a los dividendos y utilidades se aplica cuando una empresa distribuye su ganancia entre los socios o accionistas. La empresa debe actuar como un agente de retención y pagar este impuesto antes de entregar las utilidades a los beneficiarios. El IDO es del 8% para los socios o accionistas residentes en el Paraguay y del 15% para los socios o accionistas no residentes. Un ejemplo sería, si tu empresa genera una utilidad de 100 millones y decide repartir 80 millones entre los socios, debe calcular el IDO antes de hacer la distribución. Para socios residentes sería del 8%, 80 millones, es decir, 6.400.000. Para socios no residentes, 15%, es decir, 12 millones. Es fundamental que la empresa retengan y paguen correctamente el IDU para evitar sanciones y cumplir con la normativa vigente en el Paraguay. En resumen, cada impuesto tiene su propósito y no todos aplican a todos los negocios o personas. Identificar cuál te corresponde es clave para evitar problemas y pagarlo justo. Además, cumplir con los impuestos te permite operar legalmente. Un buen registro contable puede ayudarte a reducir costos y mejorar la rentabilidad. Llevar una contabilidad ordenada te facilita obtener financiamiento y además generar confianza con clientes y proveedores. ¿Te das cuenta de cuánto podrías ahorrar si manejas bien estos números o si tienes un buen contador? Controlar el IVA y organizar tus ingresos y gastos es la base de un negocio exitoso. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor los principales impuestos en Paraguay, especialmente con ejemplos cotidianos como calcular el IVA y evitar problemas. Si tienes dudas sobre cuál impuesto te aplica a vos o cómo declararlo, busca asesoría profesional. Soy Fabricio Benítez Quevedo, asistente contable y estudiante de contabilidad. Trabajo en el estudio contable MQ en Concepción y mi objetivo es brindar información práctica sobre contabilidad y finanzas. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para ver más videos. Nos vemos la próxima y acá, no te olvides, estudio contable MQ de la ciudad de Concepción por si necesitas ayuda. Muchas gracias.